Hola, hola. El tema del que te voy a comentar hoy son los mensajes que tiene la película de Jurassic World Dominion. Bueno, entonces, lo primero, vuelve a tener esta visión ecologista que tiene toda la saga, desde la uno se ponen ciertas primicias de lo que pues iba a venir en este caso en la película, que después pues, ya tendría sus secuelas. Y esto lo mantiene. Hay ciertas cosas que sí son evidentes, son guiños claros a la actualidad, y otras que son mensajes ya que pueden quedar incluso a la interpretación de cada uno, pero que voy a mencionar igual. Entonces, lo primero pues es el preservar la vida sin modificaciones, que es algo que se va mencionando a lo largo de las secuelas. Sobre todo en la 2 hay una parte al final cuando John Hammond dice esa frase que la lección es que ellos no necesitan nuestra ayuda, lo que necesitan es nuestra ausencia. Eso es algo interesante y que lo podemos llevar al mundo real con varias especies, con regiones naturales, que si nosotros las dejamos en paz, las dejamos de modificar, de explotar, ellas solas se van a recuperar. El equilibrio entre las especies se va a volver a dar, pero mientras el humano siga ahí metiendo su mano, lo va a seguir afectando. Dentro de esta parte de la ecología, tenemos que hacer referencia a las especies invasoras, ¿no? Claramente, sobre todo en la última parte quizá, pues sí, muchos nos quedamos esperando y que estuvieran más, pues peleando con, bueno, no peleando, interactuando con los dinosaurios sueltos, viendo los problemas que estos causaban, incluso en la película dan a entender que ellos empezaron a adaptarse al medio en el que estaban, ¿no? Fue como el cierre que ellos le dieron. En este mundo hipotético, pues quién sabe si eso hubiera pasado, o si como muchos otros pensamos, o podemos pensar, pues hubieran generado mucho desequilibrio y caos al depredar a otras especies. Pero esto de las especies invasoras se dio desde las conquistas, los viajes en barco. De hecho, por ejemplo, uno que yo conozco es el de la presencia de castores en América del Sur, en los bosques, si no me recuerdo, de Argentina, ¿no? Los que están en la parte más meridional de Argentina, hay presencia de castores y estos han modificado el paisaje, porque ellos no son para vivir ahí. Los castores tienen ciertas costumbres, como la de ir creando presas, talando árboles, que afectaron a otras especies que ahí vivían y que no estaban adaptadas a esa circunstancia. Otra cuestión que se habla incluso haciendo un eufemismo, porque pues, es un mundo de fantasía y sientes feo, pero bueno, sabes que los dinosaurios ya no son reales, el tema de la caza y de la cruza. Pues durante toda la película se hace referencia a la caza de diferentes maneras, pero se hacen acepciones a ella. Por ejemplo, en la 2 también hay una escena, ya cuando se juntan los dos grupos, en el cual el cazador, no recuerdo el nombre, pero el peloncito, eh, le pregunta a Nick Van Owen, ¿no? El grandote, ¿qué la que hace ahí? Dice, es que yo vine, el mayor depredador del mundo va a cazar al segundo mayor depredador del mundo. Y Nick Van Owen le dice, o sea, el dinosaurio no existió aquí durante millones de años y lo único que se te ocurre es matarlo. Y él habla, no, es que así es la naturaleza, no sé qué. Entonces, pues bueno, hace una reflexión de esto. Y en el tráfico bueno, perdón, en el tráfico de especies lo tocó más adelante. El hecho también, por ejemplo, de la cruza. ¿A qué me refiero con la cruza? Ahí pues es porque tienen el poder genético, ¿no? Lo hacen desde un laboratorio y es un punto que se va tocando en cada una de las películas, que hacen dinosaurios más peligrosos, que empiezan a generar un desequilibrio o que crean dinosaurios inexistentes, como fue el caso de la Indoraptor y del Indominus Rex. Pero nosotros sí tenemos cruzas de especies de manera natural. De hecho, bueno, sabemos que los perros son lobos adaptados y domesticados. Y ya te voy a mencionar tres razas de perros que tienen problemas. Muchos más los tendrán. Uno son los pastores alemán. No sé si sabías, pero los pastores alemán son una raza de perro que ya en la edad adulta empiezan a tener problemas de cadera. Es un problema que ellos suelen tener y que incluso hace que a veces sus dueños tengan que tomar la difícil decisión de ya dejar descansar al animalito, ¿no? ¿Por qué? Por la cruza, porque ya fue un gen recesivo que se empieza a dar. El caso de los POG.
que tienen muchos problemas, que también muchos dicen que ya no deberían de cruzarlos, ya no debería haber más o pujo, como les quieras decir, ¿no? Y luego apenas vi de los bulldog inglés en esta semana, que también se dice que ya son perros que empiezan a atender, que son que no viven mucho, que tienen muchos problemas, que necesitan muchos cuidados porque no es una selección natural, no fue una selección normal, fue algo creado por el hombre. Además de todo, hablando de caza y de tráfico de especies, pues todo lo que hay detrás a veces de los criaderos, que es un mundo muy oscuro, muy feo, y por eso pues esta frase máxima de adopta, no compres, ¿no? Pero bueno, son cuestiones de las que se habla en la película o que se hace referencia, porque sí tiene un toque muy ecologista la película. Ha sido muy criticada. Algunos, generalmente hay dos bandos, están a los que nos gustó mucho y a los que se les hizo muy mal. Casi nadie está en medio, entonces ya también te habla de una cuestión como muy personal, por eso tan polarizado. Ya mencioné el particito del poder genético, que desde la uno se lo plantea, ¿no? Decir, es que eh, pues tienen un gran poder, son como un niño que agita el revólver de su padre, ¿no? Dice una de las frases de la película uno. En esta última película dicen, es que el hombre no ha entendido que él no tiene ninguna potestad sobre la naturaleza. Quienes tenemos una visión quizá más, podemos ir ambientalista, ecologista, aunque no necesariamente eh, seamos veganos o tengamos un santuario de animales, pero pues sí creemos que el humano, sobre todo yo más siendo geógrafo, que el humano es parte de un sistema, del sistema Tierra, ¿no? Que la sociedad y la naturaleza deben de buscar su equilibrio y estar mejor. Y no nosotros no seguir teniendo esta visión antropocéntrica, que incluso tristemente es una visión muy de la nueva geografía, de ver al hombre como el dueño y el centro de todo, porque no lo somos. Y el planeta nos lo recuerda muy seguido, como esta crisis sanitaria que hemos vivido y con temas como el cambio climático. Relacionado con lo del poder genético, podemos hablar de los cultivos transgénicos. A eso se hace una referencia clara en la última película. No se toca el tema desde una cuestión de esta polémica ambiental que existe acerca de estar en contra de ellos, ¿no? Porque pues no es una selección natural, nuevamente, porque incluso hablan que al ser resistentes, también tiene que ver, por ejemplo, con el tema de los fertilizantes y pesticidas artificiales, que hacen que las especies se vuelvan más peligrosas. Porque te ponen el ejemplo que es como en el humano, ¿no? Si nosotros tú te automedicas y no terminas bien tu tratamiento y tienes un virus o una bacteria y no lo acabas, él se hace resistente a ese medicamento. En el caso de las plantas se habla de lo mismo. El hecho de que nosotros le pongamos ciertas cuestiones a las plantas va haciendo que las crías de estos insectos o de pero sí de estos insectos básicamente, que son los que atacan los cultivos, se vayan haciendo resistentes a los químicos que les ponen y entonces se vuelven más peligrosos. El tema de los transgénicos es muy polémico, pero aquí podemos entenderlo que lo ven desde el punto de vista de unirlo con las compañías. Por ejemplo, en Estados Unidos existe una regulación fuerte al mercado agrícola, pero no sé si en todas, pero para acceder a ciertos apoyos necesitas utilizar las semillas aprobadas, que es una alianza que existe entre el gobierno y Monsanto, que alguien podría decir que ahí está la participación del gobierno, pero realmente es Monsanto quien domina esa parte y tú te vuelves, o el agricultor se vuelve su mercado cautivo, porque si el agricultor quiere seguir teniendo esas cuestiones, debe de seguir usando las semillas de ellos. Y estas semillas modificadas, si bien pueden soportar varias condiciones y dan cultivos más grandes, también lo que se pelea mucho es la parte de la nutrición, que hay polémica porque no está comprobado que estos alimentos dañen a la gente. ¿No? Ojo, muchas cosas no están comprobadas 100% por la ciencia, son realmente los paradigmas. Estas teorías, porque más que modelos son teorías, por ejemplo, la tectónica de placas le llamamos teoría, es un paradigma, es un modelo científico, pero que no está 100% comprobado. A mí en la universidad me enseñaron que eso es un paradigma, no como muchos lo utilizan, que en vez de decir modelo dicen paradigma para sonar interesantes. ¿Ok? Entonces, en la ciencia estamos llenos de ellos, por ejemplo, en la ley del octeto, en química y física, sobre todo en química la cuestión de los átomos,
lo que también podemos ver, por ejemplo, con los electrones, que realmente tú nunca puedes saber dónde está un electrón, y hasta una cuestión que hubo entre Einstein y Bohr por la Spooky Long Interaction, podemos decir, espeluznante interacción a distancia, que dice que si tú afectas un electrón, él tiene una contraparte que también se va a ver afectado. Que a Einstein no le gustaba esa idea, pero que nunca la han podido disprobar. Todos quienes han entrado al tema lo han terminado por comprobar. Entonces, bueno, son ejemplos. ¿Por qué lo mencionó? Por lo de los transgénicos. Lo que tengo con los transgénicos es el de la llamada pubertad precoz. No se tiene certeza de que tenga una relación con los transgénicos o con las hormonas y otros antibióticos que le dan a los animales, como a los pollos, pero generalmente cuando se llega a la pubertad precoz, que es que un niño de 9, 10, 11 años ya empieza a tener cambios que son propios de la adolescencia, que deberían darse varios años después, de los primeros alimentos que les quitan son el pollo. Hablando de esta polémica que existe con los cultivos transgénicos. Para cerrar, lo que les decía de Monsanto es que esas semillas que Monsanto les vende y que los vuelve mercado cautivo a los agricultores, ese cultivo no va a dar semillas. Entonces, al siguiente año le tienen que volver a comprar la semilla a Monsanto. Que es porque, bueno, en la película hablamos de una compañía que se dedica a esta cuestión de la genética, los transgénicos, el avance genético y, bueno, la gran polémica que hay. Eh, Hace una referencia clara al inicio de la película, a la ganadería intensiva, que ahí pues de por sí ya sientes feo. Pues bueno, eso que ahí te ponen con un Triceratops, sí pasa en la vida real, con vacas, con pollos, con cerdos. Los pollos son de los que más sufren en ese tipo de ganadería intensiva. De hecho, mucha de la gente que deja de comer carne es por eso, porque sabe lo que pasa en los animales. Otros, pues no dejamos de comer carne, buscamos consumir menos o no consumir ciertas marcas, aunque sí es muy difícil saber exactamente cómo vivió ese animalito, ¿no? Que vas a consumir. Y sí es un gran problema el hecho de ver, y es algo que se marca mucho en la película, que es parte de su mensaje en toda la saga, de hecho, que es no ver a los animales como mercancías. De los principales puntos de quiebre de todas las películas, sobre todo creo que de las últimas tres, que los animales no, bueno, en este caso los dinosaurios no eran mercancía, eran seres vivos y tenían que haberlos tratado como tal. Eh, Luego tenemos el tráfico de especies que les decía, al cual se hace una clara referencia a esta parte cuando van a Malta y demás. Que ahí también vemos pues cómo existe ese mercado porque hay gente que lo consume. Desde el inicio, de toda la saga se habló de eso, ¿no? Porque este villano es el mismo que salía en la primera película. Entonces, se hace referencia a que hay gente que con tal de obtener una ganancia, no le interesa que tenga que hacer y recurre al tráfico de especies. Y mientras haya gente tarada que compre especies silvestres para hacerles daño, tenerla como un lujo, como algo exótico, pues desgraciadamente esto va a seguir existiendo. También es otro de los mensajes muy claros que tiene la película y que se une a esta cuestión muy ecologista que tiene toda la saga. La película también nos muestra otra cuestión que es una máxima cuando hablamos de tecnología y de innovación. Tristemente, si tú buscas diferentes fuentes acerca del tema, yo como profe lo tuve que buscar y en varias fuentes mencionan una verdad incómoda. Triste pero cierto, como suelo decir. Los grandes avances tecnológicos y las innovaciones no obedecen a las necesidades de la sociedad, obedecen a las necesidades del mercado o a los deseos de los dueños del dinero. Y aquí menciono una cuestión que se va a relacionar sobre todo con el último punto, que es la diferencia entre una visión económica y una visión social. Los que tienen una visión económica siempre te van a hablar de dinero, de libre mercado, de libertades, etcétera. Pero su enfoque es el dinero. Los que tenemos una visión social, te vamos a hablar de la comunidad, de que la mayoría de la gente se vea beneficiada y por eso entramos en conflicto. Los que hablan de proteger, bueno, de libre mercado, de favorecer a las grandes empresas, que tengamos una visión neoliberal, contra las personas que tenemos una visión social. Que decimos, no, es que tenemos que buscar cosas que ayuden a la mayoría de la gente y a países con ciertas carencias como el nuestro. Es parte del pleito. Aquí lo podemos encontrar en esta cuestión. Y es triste, pero sí, piénsenlo. Las mayores innovaciones tecnológicas actuales y de la historia no tienen que ver con ayudar a la gente. Tienen que ver con generar más dinero. Ahora, otra cuestión es la disyuntiva científica que se ve plasmada en la película. Pensemos en Alfred Nobel. Alfred Nobel crea los premios Nobel porque se sentía culpable, al menos eso narran,
porque él crea la dinamita, él la crea como un gran invento que iba a generar un gran avance y tristemente sirvió para que la gente se destruyera entre sí. Entonces, eso le generó un gran dolor, una gran tristeza. Tesla, que ojo, paréntesis, hay gente que dice que Tesla es un villano. No, yo conozco, no al 100 la historia de Tesla, pero Tesla tenía una visión social. De hecho, por eso Tesla muere tristemente en la pobreza. Porque él en vez de pensar en hacerse rico con su... Era una persona, incluso se dice que un coeficiente más alto que el de Einstein, pero él lo que buscaba era ayudar a la sociedad y eso pues iba en contra de lo que querían en Estados Unidos, que era donde él vivía. De hecho, se habla que Alva Edison le roba muchos inventos y que por eso destruye varios de ellos, incluido el que le llamaron el rayo de la muerte, que él descubre esta parte de la ionosfera, de la energía que podía moverse utilizándola, pero él lo que quería dar era energía gratuita, no utilizarla como un arma o privatizar ese recurso. Pero bueno, hablando de toda esta disyuntiva, que a veces los científicos descubren algo, pero se hacen esta pregunta de ¿lo digo o no lo digo? Descubrimos una especie en una selva, en un bosque. ¿Digo que aquí vive o digo que no vive? Porque si lo revelo, la gente, esta gente malvada que piensa en dinero, como lo vemos a los malos en Jurassic World Dominion, pues ¿qué van a decir? Me las llevo, se las vendo a un laboratorio, se las vendo a un millonario excéntrico, se las vendo a un malvado que lo que quiera es tener poder a través de esta especie, descubrir algo. Entonces, es un dilema que existe en la ciencia, de que pueden descubrir algo que sea un gran avance, pero también pueda ser un arma. Entonces, es una polémica que existe tristemente mucho. Los personajes son magníficos, bueno, me encantan. Eh, el doctor Grant, pues más pragmático, muy romántico, esta ciencia más tradicional, ¿no? De la observación, de la investigación, de no deducir, sino crear la inducción. La inducción es que tus mismos descubrimientos son los que te van dando el resultado. Y deducir es que hay un vacío que tú llenas por intuición. Si hay una diferencia entre inducción y deducción. Entonces, él hacía la parte de la inducción. La doctora Sattler, que a mí se me hace muy interesante los diálogos de la primera película, donde le ponen un sello muy feminista, si se dan cuenta. Una película de los 90. Entonces, es interesante eso de la doctora Sattler. Y a mí me encanta el doctor Malcolm, me fascina. Y ojo, lo curioso es que él no sentía esa atracción a su personaje de niño, la sentí de grande. Esta ironía, este desafío, estas cuestiones científicas que dice como en la segunda película, ¿no? Que dices que tú no puedes observar algo sin modificarlo. Es que el poder genético es irresponsable. Es que no estamos haciendo las cosas bien. Es que tenemos dilemas morales. Esa parte es muy de un científico. Me encanta a mí ese personaje del doctor Ian Malcolm. Y algunas de las frases que he dicho o de referencias que te mencioné de los mensajes tienen que ver con él. Él tiene ese sello. Por eso para mí fue muy bueno y un cierre para los fans de la saga que lo hayan incluido. Por último, los villanos. Este villano, Louis Doxon, que es el mismo que salió en la 1, el que por eso tiene esta eh, crema de afeitar, la latita de la crema de afeitar que se pierde en la 1. Él siempre fue el villano porque él quería robarse los inventos para hacer más dinero. Esa era la intención, siempre lo fue. Y en la 6 lo logra. ¿Por qué es el villano? Porque lo único que busca es tener poder y dinero. Y esto es uno de los grandes males de la humanidad, ¿no? Después en el canal lo podrán encontrar esta parte de los grandes males de la humanidad. Y uno de los que yo pongo así, los 7 más grandes, que todo surge de la ignorancia, pero bueno, de ahí surgen para mí 7, y uno es ese, el poder, la ambición desmedida de poder y dinero. Incluso el escritor de Mafalda, Quino, también hacía referencia a eso, el hambre desmedida de poder y dinero. Entonces, por eso él es malvado, porque además esto se hila con otro gran defecto de la humanidad, sobre todo actualmente, que es el egoísmo, el solo pensar en mí, el solo pensar en mi beneficio. Por eso él es el villano. ¿Por qué te hablo de villanos? Primero te voy a mencionar otro villano que me gusta, te recomiendo la película de Ready Player One, Nolan Sorrento. Igual, Nolan es igual, es una persona que lo único que quiere es ganar el concurso del Oasis para tener más dinero y más poder y hacerse rico. Son villanos, son limitados porque son egoístas y todo lo valoran con base en cuánto dinero tienes y qué traes puesto. Una visión muy banal y muy materialista.
Por eso son claramente los villanos. Y así podemos encontrar villanos en más de la mitad de las películas, sobre todo de estas cuestiones de ciencia ficción o literatura fantástica. ¿Por qué te menciono a los villanos? Porque nosotros, o muchos, en su vida cotidiana, admiran villanos. Gente así. Y tú dices, mira, ese es un fregón, mira, ese es un líder. Voy a empezar, no me quiero desviar tanto, pero pensemos en algunos empresarios. Empresarios que se oponen a ciertas reformas en diferentes países. Ya te mencioné esta parte del libre mercado y demás. No me quiero meter mucho en economía y en política, pero ¿a qué voy? Hay leyes que un gobierno aprueba pensando en la mayoría de su gente, desde una visión social. Pero ¿por qué ellos se oponen? Porque no les conviene, porque no le conviene a sus bolsillos, por eso se oponen. Entonces ellos son egoístas porque están pensando en sí, porque dicen, yo estoy generando 5,000 empleos. Y de esos 5,000 empleos que él genera, 500, alrededor de 500 son ejecutivos, que digamos en México, por si no saben así rápidamente, el promedio de lo que gana alguien en México está alrededor de 8,500 pesos, ¿no? Entonces, supongamos que los grandes ejecutivos ganan 30,000, 50,000 pesos mexicanos. Luego viene otro bloque como de 700 a 1,000, que son los que van a ganar más o menos el promedio del país y de la Ciudad de México, entre 12,500 y 8,500. Pero el resto, los otros 3,000 y pelo de empleados, ganan un poquito más del mínimo, van a ganar 6,000, 7,000 pesos. Entonces, tú dices, oye, estás generando empleos, pero no estás haciendo un gran impacto en la sociedad porque estás pagando salarios muy bajos, ¿no? Insisto, ya es un tema más económico. No es que en sí esa gente podamos decirla que es mala, de que daña a otros, pero realmente no dejan el beneficio que ellos dicen, aunque te digan que sí y te vendan esa idea. Pero sí se oponen a leyes que pueden ayudar a la mayoría, más porque tristemente, cuando uno ve los datos socioeconómicos de nuestros países, la mayoría de la gente en nuestros países es pobre. Entonces, claro que necesita apoyos, claro que necesita que le des herramientas para que se preparen mejor. Pensemos, por ejemplo, ahora que estamos tristemente con lo de la guerra, la mayoría de las guerras se generan por un megalómano, por alguien que quiere dejar su huella en la historia, que quiere enaltecer a su raza, a su grupo étnico, y que ignora la historia de los demás, que es lo que estamos viendo entre Rusia y Ucrania, que Rusia niega mucho del origen de Ucrania y que no admite su narrativa y que lo que quiere es recuperar el poder. Lo estamos viendo ahora con Turquía y Kurdistán, o sea, por eso son villanos y por eso yo sí tenía amigos que desde antes decían, no, es que mira, Putin es esto y es aquello. Yo decía, es que él es muy egoísta, es muy megalómano, egocéntrico. No es alguien, un ejemplo a seguir. Creo que se llama Ivan McGregor, el peleador irlandés, igual, es una persona que es lo que presume su dinero, su fuerza para pelear, pero que tenga una visión en comunidad. Para ir cerrando esto, pensemos que diariamente nosotros conocemos gente que puede hacer mucho dinero, puede darse lujos, viajar, conocer, salir con mujeres u hombres muy bellos o bellas, y que tiene, pues que es ventajosa, que muchas veces pueden ser ventajosos. A mí se me ocurre en que yo tengo un conocido, bueno, no, el conocido de un conocido, que él renta palcos en un estadio y es alguien ventajoso. Durante la pandemia le empezó a vender cuestiones médicas. ¿Por qué? Porque es ventajoso. Alguien diría, no, es que es bien vivo. No, hay una diferencia entre ser vivo y ser vivales, entre buscar la ganancia y ser abusivo. Hay una gran diferencia. Y no, todos nosotros conocemos gente así, gente que tiene las características de un villano. Todo lo mide con base en el poder que pueda tener. Más bien, todo lo hace por poder y dinero, y todo lo ve con base en dinero, y tú vales por lo que te has puesto. O sea, una idea muy egoísta, muy materialista y vacía. Y cierro con un ejemplo. Ya estamos hablando de películas, un ejemplo medio viajado. Si nos tuviéramos que ir a una isla o a otro planeta y tuvieras que escoger a 200, 500 personas, más allá de cómo repartirías edades, identidades de género, sexo, etcétera, piensa qué tipo de gente buscarías. Gente así, gente vivales, egoísta, que va a tratar de aprovecharse de los demás, o gente que tenga una visión en comunidad. Porque creo que la gran mayoría pensaríamos en gente que tenga la visión en comunidad, porque lo que queremos es generar una buena sociedad, no que uno explote al otro. Entonces, con eso cierro. Insisto, te repito cuáles eran los mensajes que encontré en la película. Esta visión ecologista que siempre tuvo de preservar la naturaleza, lo cual se relaciona con sus acepciones a la caza, la cruza de especies, cómo se alimentan las especies,
un poquito ya de lado la ganadería intensiva, el tráfico de especies, el poder genético que tiene la ciencia, el dilema que puede tener la ciencia acerca de decir o no ciertos descubrimientos, eh, lo que escapa a la ciencia, porque la ciencia todavía no puede explicar, hay muchas cosas todavía por descubrir, de cuestiones que, insisto, para nosotros son leyes, pero que se van haciendo nuevos descubrimientos que dice que no son así, eh, que los grandes avances tristemente se dan por el interés del mercado y no para beneficiar a la sociedad, el perfil de los científicos y los villanos. ¿Quién es un villano? Y entonces fíjense a quién admiran, a quién le da respeto y poder. ¿Ok? Bueno, cuídense mucho, que les vaya muy bien, traten de ser justos y honestos y nos vemos hasta la próxima.